En los dictámenes periciales, protocolo de necropsias y demás datos que arrojan las investigaciones, se determinó que las lesiones presentadas en los cuerpos son por desgarramiento con exposición de hueso, escoriaciones lineales irregulares y puntiformes, amputación traumática, arrancamiento y machacamiento, que por sus características corresponden a las provocadas por mordedura de canino. Esto es un engaño, allí hay algo. No sé, que busquen bien. El forense dice que fue atacada por mordeduras caninas mi hija. ¿Por qué no fueron a sacar a los perros? Esto fue lo que encontraron, que no son perros, que allí hay algo. Cuando usted llega, ¿su hija estaba viva? Sí, ella estaba viva. ¿Qué le dijo su hija? Nada más se quejaba y ella nada más me decía mamá, papá. Era lo que repetía nada más. ¿Le indicó quién pudo haberla atacado? No le pregunté, nada más nada más era lo que decía. Mamá y papá, y se quejaba. No solo son 4 los cuerpos encontrados con mordeduras de animales en el Cerro de la Estrella en el último mes. En la misma zona de Iztapalapa, el 17 de diciembre, Ana Gabriela murió tras un presunto ataque de animales salvajes. La encontré ya tiradita ahí. Mi hija estaba desnuda, de su bracito no tenía la carne de aquí. De aquí no tiene la carne. De hecho, se le veían los huesitos de aquí. Y su cabecita, un golpe muy, muy fuerte, muy fatal en su cabecita. ¿Con qué pudo haber sido ese golpe? No sé si con un palo, un tubo, porque sí era grande. Porque yo cuando la agarro de su carita para verla, se me van mis dedos. Ese domingo, cerca de las 9:30 de la noche, la menor de 15 años fue encontrada aún con vida. Un grupo de amigos que frecuentaban la zona corrieron a la casa de la familia, ubicada a 10 minutos del lugar. Y le dije, ¿quién fue, mamacita? ¿Quién te hizo esto? Pero ella no hablaba, nada más decía mamá y papá. Y se quejaba. Ella lo único que nos decía era de que no la dejáramos y se quejaba mucho. Su pantaletita de ella hasta abajo de aquí así. Su pantaletita de ella. Su camisa la encuentran también desgarrada, así, rota, la camisita. ¿Hubo rastros de violación? Nos dicen en el hospital que no. Sin embargo, Georgina observó que además de mordeduras de animal, su hija también tenía cortaduras, tal como lo afirmaron los familiares de Alejandra y Samuel, las víctimas encontradas el sábado. Se le ven como cortadas. Nosotros, yo, como cortadas. ¿No mordidas? No mordidas, aquí. De hecho, tenía ella aquí 2 así, como haga de cuenta en B. Así aquí. 2 cortadas aquí. Como que aquí algo en su labio y en su carita como moretones. Hay una cámara. Yo voy a pedir los videos de la cámara que hay ahí. ¿Sabía que estaba descompuesta? Ah, está descompuesta. La arreglaron el domingo. Apenas. Ayer nos percatamos en la tarde, me fue a hablar mi vecino y me dijo, ya están arreglando la cámara. Y subimos, y sí, definitivamente ya la bajaron, ya estaban reparándola. ¿Qué opinión le merece que una cámara que pudo haber sido fundamental por la cercanía al hecho esté descompuesta y que la arreglen un día después de los hechos? Porque acuérdese que después del niño ahogado tapan el pozo. En este momento no tengo ningún reporte de que haya más, pero si hubiera más les avisamos. Pese a este dicho, el Ministerio Público tiene registro del caso de Ana Gabriela el lunes 18 de diciembre, 11 días antes de que se hiciera público el caso de la mujer de 26 años y su bebé de 8 meses. Los vecinos del Cerro de la Estrella afirman que podría haber más víctimas. Tiempo atrás habían sido 2 niñas, 2 muchachitas también. Por precaución ya no fueran, ¿no? Para que no les llegue a pasar algo así. Tienen que ver ya los casos que ha pasado y no es bueno que vayan al cerro a esas horas o más temprano, no sé, que ya no vayan.
¿Y las fotos que presentaron ayer de los supuestos perros? No, esos perritos no. Yo que he ido nunca han estado esos perros ahí. ¿Qué le dirías a las autoridades por estos perros? Pues que hagan algo, ¿no? Que se muevan a hacer algo, porque eso no se tiene que quedar así. Al rato que va a ser otra persona, van a ser más familiares, ¿no? Ya tienen que hacer algo. Con imágenes de Miguel Naranjo e información de José Antonio Belmont, para Milenio Noticias, Marco Antonio Coronel. Con la mayor cobertura.